Patria grande sí, colonia no. Ejes para la discusión y organización popular. Agosto, año 2021. Buscamos la solidaridad, no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su visión universal. José Martí. Todos los enemigos se pueden vencer. Fidel Castro Ruz. Sin dar un solo paso atrás, ni para coger impulso. Fidel Castro Ruz. Los pueblos de nuestra América dieron siempre gigantescas muestras de valor frente a cada incursión, provocación y ataque con que el imperio buscó doblegarnos. Durante julio, Cuba, nuestro faro, fue el principal foco del ataque, pero también en Venezuela, Nicaragua, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Haití, las fuerzas enemigas intentaron arremeter contra cada pueblo que pelea por escindirse de su dominio. En la patria grande, la lucha por una democracia popular, participativa y soberana emerge cada vez con más ímpetu, y el mes pasado dio un nuevo impulso en Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, Uruguay y también en nuestro país. Masivas movilizaciones, participación electoral, asambleas constituyentes, consultas populares, etc., se desplegaron en Sudamérica como muestras de una fuerza que crece día a día y puja por torcer el rumbo de décadas, centenares de años de opresión del imperio en nuestras tierras. Sobre las semillas que sembraron nuestros antepasados, brota el impulso para dar vuelta esta funesta página de la historia de la humanidad que es el capitalismo. Contamos hoy con la fuerza de millones que nos antecedieron en esta pelea. Toda esa historia está más viva que nunca y se encarna en nosotros hoy, tal como afirmara el flamante presidente de Perú, el maestro rural Pedro Castillo. Me dirijo a ustedes este simbólico día en el que se cumplen 200 años de la declaratoria de la independencia del Perú, 2 siglos de vida republicana. Es un inmenso orgullo para mí estar aquí hoy. Pero a pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica, nuestra historia en este territorio viene de mucho más atrás. Somos cuna desde hace 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver sus problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia les ofrecía. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces y con la fundación del virreinato que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corren por mis venas, que yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres y a que a pesar de eso yo también los vi resistir. Que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Para los trabajadores, las condiciones de vida que ofrece el capitalismo resultan insoportables y la disposición a enfrentarlas, transformarlas es cada vez mayor, más fuerte, más organizada. Con Cuba al frente, como espejo en el cual podemos reflejarnos y aprender, este mes dimos un paso más en la firme pelea, obligando al imperio decadente a retroceder. El fin de una era. Como venimos recorriendo cada mes, la crisis del sistema capitalista, sus consecuencias sobre la naturaleza y nuestra vida, se muestra cotidianamente. Durante julio, las catástrofes ambientales se multiplicaron a lo ancho y largo del planeta, mientras en el norte
de América y el sur de Europa las altas temperaturas provocaron gigantescos incendios, las intensas lluvias en el norte de Europa, India, China y zonas de Sudamérica generaron inundaciones monumentales que provocaron desplazamientos de pueblos, así como una gran cantidad de muertos. De acuerdo al Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford, la crisis climática global ha generado condiciones 150 veces mayores para que se genere la ola de calor que sufrió el norte de nuestro continente. Sin el calentamiento causado por la forma en que el capital ha organizado la explotación de los hombres y las mujeres y la naturaleza, esas temperaturas sin precedentes que han matado a cientos de personas en el Canadá y en el oeste de los Estados Unidos, habría sido virtualmente imposible de alcanzar. 14 de julio, la jornada. En el mismo sentido, las consecuencias de la deforestación y el calentamiento global han contribuido a cambiar el balance del carbono en la Amazonia, hogar de los bosques tropicales más grandes del planeta. Esto significa que el pulmón de América ha visto reducida su efectividad como barrera ante el cambio climático, emitiendo más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que absorbe. Sin embargo, y a pesar de esta sobreexplotación que el capital realiza de los recursos de nuestro suelo, no hemos podido resolver un problema fundamental de la humanidad: el hambre. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2020, 811 millones de personas en todo el mundo sufrieron hambre, lo cual equivale a un 10% de la población global. Solo el año pasado se registró un incremento de 118 millones en la cantidad de personas malnutridas, la suba más importante de los últimos 15 años. Según el mismo informe, más de la mitad de las personas subalimentadas, un total de 418 millones, vive en Asia y más de un tercio, alrededor de 282 millones, en África. En América Latina y el Caribe habita el 8% de la población afectada por hambre en el mundo, es decir, 60 millones de personas. Además, se calcula que 149.200.000 niños, 22% del total mundial, sufrieron retrasos del crecimiento durante 2020 por falta de alimento. Página 12 del 15 de julio. Como venimos advirtiendo, la pandemia que vivimos por el COVID-19 no es la causa de todos los males, sino que vino a profundizar la crisis resultado del propio capitalismo. Según la organización no gubernamental británica Oxfam, 11 personas mueren por minuto por motivo del hambre extrema, cifra superior a las 7 muertes que genera la pandemia en el mismo tiempo. De acuerdo a los datos de la ONG, la pandemia provocó que 22 millones de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo perdieran su empleo en 2020, generando más pérdidas por valor de 2,7 billones de dólares en concepto de ingresos derivados del trabajo, una cifra equivalente al 2,2% del PBI mundial en 2019. Peor aún, debido a los problemas que generó el COVID, sumado a la especulación, los precios de los alimentos en el mundo aumentaron en casi el 40% desde el año pasado, registrándose el mayor incremento en más de una década. Página 12 del 13 de julio, agravándose el problema. Resulta cada vez más evidente que son las relaciones de producción capitalistas las que nos traban de resolver nuestros problemas. En un país que produce alimento para 400 millones de personas, sabemos que no faltan los recursos, sino que es la propiedad privada de los medios de producción en manos de los capitalistas, su control sobre los recursos estratégicos de la humanidad, el que determina que millones de toneladas de alimentos se produzcan, millones se desperdicien, mientras millones mueren de hambre.
Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, junto con la cadena de supermercados Tesco, advierte que para la producción de alimentos se utilizan grandes cantidades de tierra para la siembra, agua y energía, lo que contribuye a incrementar los gases que generan el efecto invernadero y el cambio climático. De acuerdo a los datos, los gases contaminantes generados con la producción de alimentos es casi el doble de las emisiones anuales de todos los automóviles en Estados Unidos y Europa, generándose un gigantesco daño a la naturaleza. Pero sin duda, lo más grave es que esta producción, que demanda enormes cantidades de recursos, se desperdicia en un 40% aproximadamente. El informe estima que cada año se pierden 2.500 millones de toneladas de alimentos, de los que 1.200 millones se derrochan ya en el campo y más de 900 millones en los establecimientos de venta o en los domicilios. Todo ello hace evidente que no hay futuro posible bajo las actuales relaciones de producción, razón por la cual los pueblos a lo largo y ancho del planeta nos encontramos dando una pelea infernal contra la hegemonía decadente del capitalismo, que aún pesa cotidianamente en nuestras vidas. Estos datos nos obligan a replantearnos abiertamente nuestra práctica. Nos aparece con claridad la necesidad de tomar en nuestras manos, resolver los problemas, torcer el rumbo de la historia, tal como veremos en los próximos apartados. Los antivida. Contamos en el mundo con por lo menos de 10 a 15 vacunas que han llegado a producirse masivamente y con las que se viene inoculando a gran parte de los mayores de 12 años. Sin embargo, no hay atisbos de que los contagios o la pandemia vayan a terminarse en el corto plazo. Al respecto, ponía blanco sobre negro Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Advertía que la pandemia terminará cuando el mundo decida acabar con ella. La concentración y centralización del capital, o sea, los monopolios, determinan que la cura se mueva al calor del capital y no en función de la enfermedad. Así, a pesar de las millones de dosis producidas, el 75% de las vacunas han sido administradas en solo 10 países. La razón por la que no acabamos con la pandemia es la falta de un compromiso político real, dice el director de la OMS. Y continúa: tenemos todas las herramientas que necesitamos. Podemos prevenir esta enfermedad, podemos hacer pruebas para detectarla y podemos tratarla. Esto es más de lo que tenemos para muchas otras enfermedades. No hay vacuna para el VIH, no hay cura para la enfermedad del Alzheimer, no hay una prueba sencilla para todas las formas de tuberculosis, y la lista es muy larga. Esta es una pandemia cuyo curso está en gran medida bajo nuestro control. Tenemos las herramientas para prevenir la transmisión y salvar vidas. Podemos elegir acabar con la pandemia. La traba que representan los monopolios para la humanidad resulta transparente. Tenemos todas las condiciones para frenar la pandemia y sin embargo no podemos hacerlo porque el recurso estratégico se encuentra bajo dominio de un grupo de farmacéuticas que le imponen al mundo no solo los costos para generar abultadas ganancias, sino que impiden que logremos detener el flagelo económico y social que bajo el capitalismo genera una pandemia como la que venimos sufriendo desde marzo de 2020. Durante julio se conocieron que los sobrecostos que nos cobran a los trabajadores, los laboratorios, como Pfizer o Moderna, generan el precio de las dosis
se multiplican entre 4 y 24 veces. Es decir, por ejemplo, si una vacuna cuesta $1 para producirse, los trabajadores del mundo debemos pagar entre 4 a 24 dólares para recibirla. Además de estos límites que nos imponen las grandes corporaciones para frenar el COVID, durante julio apareció más descarnadamente cómo se ha contagiado el flagelo del individualismo en Europa y Estados Unidos. Las protestas de los antivacunas comenzaron a mediados de julio en París y se extendieron como reguero de pólvora por todo el país, después que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara una extensión del pase sanitario para poder acceder a la mayoría de los sitios públicos. Desde entonces, una minoría ataca centros de vacunación y califica de nazi la política gubernamental, según afirman, en nombre de la libertad. Haciendo bandera de la libertad, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, celebraba el 19 de julio, el Día de la Libertad, el Freedom Day, día en que se levantaron todas las restricciones y el uso obligatorio del barbijo en Gran Bretaña. En plena ola de contagios y avance de la variante Delta en ese país. Sin pruritos, el mandatario advertía que debemos resignarnos tristemente a que haya más muertes de COVID. Al capital, todo. Al pueblo, nada. En el mismo sentido, en Estados Unidos, Biden se enfrentaba a la necesidad de incrementar los estímulos económicos entre adolescentes y adultos para lograr que se vacunen. Además de las cervezas, regalos, ahora se regalaban $100 a la gente que se vacune, así como se sorteaban iPads y becas universitarias en algunos estados para que los jóvenes decidan aplicarse la vacuna. En Estados Unidos, no solo no se cumplió con la meta de inmunizar al 70% de los adultos con al menos una dosis, sino que el nivel de los que están completamente vacunados es del 58% entre los que tienen 18 años de edad o más, y del 47% si se considera a toda la población estadounidense. En contraposición y como celebración por los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, el 1 de julio el partido anunciaba que ya había más de 1.200 millones de chinos inoculados con la vacuna contra el COVID. Además, hacia fin de mes se conocía que China ya envió más de 700 millones de dosis al resto del mundo, especialmente a países en desarrollo. En este sentido, el portavoz de Cancillería afirmaba que China ha ayudado a más de 100 países a salvar vidas y luchar contra la epidemia, sin poner ninguna condición política. Zhao Lijian manifestó que si estos esfuerzos se consideran como diplomacia de vacunas, la diplomacia de vacunas de China es muy popular y se ajusta a los intereses comunes de la comunidad internacional. De ciberespías y ataques a una nueva humanidad. El sistema se desmorona, pero en su derrumbe arrastra consigo todo lo que encuentra a su paso. La hegemonía de los países centrales está siendo cuestionada todos los días, en la medida que no puede ofrecerle al mundo, a los trabajadores, a los pueblos, ningún otro plan que más subordinación a las condiciones de explotación que impone el sistema. Por lo tanto, la única herramienta con la que cuenta es la violencia. Si la economía es la política concentrada y la guerra política por otros medios, las evidencias de su brazo armado, en operaciones, en todo, es la muestra más palmaria que todo lo que les queda es sembrar el caos,
siempre que se pueda, para frenar el avance de las fuerzas capaces de superarlos. Como venimos analizando, Medio Oriente fue el botón de muestra de cómo puede desestabilizar una región que cada vez más lograba escindirse de su dominio. Las primaveras árabes fueron la antesala de la invasión de Siria, el uso de sus fuerzas desplegadas en Israel, Irak y demás países, para luego avanzar en el robo de los recursos estratégicos como el petróleo. Durante julio, Biden dio la orden de que las tropas desplegadas durante más de 20 años en Afganistán levantaran sus pertrechos y volvieran a sus tierras. Que tuvieran que salir por la noche sin hacer ruido y abandonando las bases militares que construyeron en ese país sin siquiera avisarles a las autoridades afganas es una muestra a las claras de la derrota que sufrieron en ese país. De igual forma, las fuerzas de la resistencia iraquí presionan a una rápida salida de los soldados norteamericanos de su tierra tras la expulsión de las mismas solicitadas por el gobierno y el Parlamento de Irak en enero de este año. Sin embargo, su caballo de Troya en Medio Oriente, Israel, continuó operando. Y, a pesar de la derrota moral que el régimen ha sufrido contra el pueblo palestino, este mes retomaba los bombardeos genocidas contra la Franja de Gaza. Pero al igual que Estados Unidos, Israel se ve cada vez más aislado de la escena global. Particularmente en el mes de julio se conocía el masivo espionaje realizado por el software Pegasus, elaborado por la empresa israelí Enso, manejada por ex agentes retirados del Mossad. Fue un consorcio integrado por 80 periodistas de 17 medios internacionales, entre ellos The Guardian, The Washington Post, The Wall Street Journal, Süddeutsche Zeitung y Le Monde Diplomatique, el que reveló que los números telefónicos de al menos 189 periodistas, 600 políticos, 85 activistas defensores de los derechos humanos y 65 empresarios de todo el mundo fueran pirateados y espiados a través del software Pegasus. Aunque la lista de 50.000 números de teléfono no incluía los nombres de los titulares de las líneas, los medios que participaron de la investigación lograron identificar a más de 1.000 personas de más de 50 países. Por ejemplo, fueron identificados los números telefónicos de familiares y colaboradores del presidente de México, Andrés López Obrador, quien habría sido espiado telefónicamente entre 2016 y 2017, cuando el entonces mandatario era Enrique Peña Nieto. Frente a tremenda acusación, el Ministerio de Defensa israelí, encargado de ofrecer la autorización final para la venta del software de espionaje, aseguró: no tiene acceso a las informaciones recopiladas por los clientes de Enso, al tiempo que afirmaron tomarán las medidas apropiadas si sus clientes vulneran las condiciones de uso. Pero tal como dijera el presidente ruso Putin, ellos acusan a los otros de lo que son. Y también durante julio, Estados Unidos, junto a la Unión Europea y la OTAN, emitieron un comunicado acusando a China por supuestos ciberataques contra la empresa Microsoft, entre otras. Al respecto, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken decía que Estados Unidos y países de todo el mundo están haciendo responsable a la República Popular de China por su patrón de comportamiento irresponsable, disruptivo y desestabilizador en el ciberespacio. Y añadió que supone una gran amenaza para nuestra seguridad nacional y económica. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo en un comunicado que los ataques han afectado significativamente a la economía, la seguridad y la democracia en la Unión. La Unión Europea y sus Estados miembros han evaluado que estas actividades maliciosas se han producido desde el territorio de China. Frente a tremenda acusación, fue el portavoz de la Cancillería de China la que les recordó quiénes han sido históricamente los responsables de espiar y atacar al mundo entero. Estados Unidos es la mayor fuente de ciberataques del mundo, dijo el portavoz Zhao Lijian, quien añadió que las estadísticas demuestran que una organización de ciberataques de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha llevado a cabo infiltraciones y ataques cibernéticos contra China durante 11 años en áreas clave como aeroespacio, instituciones científicas y de investigación, industria petrolera, grandes compañías de Internet y agencias gubernamentales. Además, Zhao dijo que Estados Unidos no solo está espiando a sus competidores, sino también a sus aliados. Finalmente, cerró afirmando que las acusaciones contra China confunden lo correcto con lo incorrecto y difama y reprime a China por motivos políticos. China nunca aceptará esto.
Venimos analizando mes a mes que desde la asunción de Biden el foco se ha puesto en avanzar contra China, así como contra Rusia e Irán. No olvidemos que en su primer discurso frente a los líderes del G7, Biden advertía que tenemos que prepararnos para una competición estratégica a largo plazo con China. Tenemos que responder ante los abusos económicos y las coerciones del gobierno chino que obstruyen los fundamentos del sistema económico internacional. La forma en la que Estados Unidos, Europa y Asia decidan trabajar juntos para garantizar la paz y defender nuestros valores comunes será uno de los esfuerzos más importantes que vamos a realizar. Las misivas de Biden no solo radican en la evidente decadencia de la hegemonía norteamericana en el mundo ante sus aliados y socios, sino que China encabeza junto a Rusia, Irán, Cuba y Venezuela las fuerzas del futuro, aquellas que no pueden frenar. Encarnan las condiciones de posibilidad de transformar las relaciones de producción actuales para construir una nueva humanidad. En este sentido, conmemorando los 100 años de su fundación, como decíamos más arriba, el Partido Comunista Chino reunió a los líderes de más de 500 partidos políticos y organizaciones de más de 160 países. En este encuentro, Xi Jinping sintetizaba los desafíos del futuro en un momento en que la humanidad se encuentra en una gran encrucijada. Decía el líder chino, los partidos políticos, como una fuerza importante que impulsa el progreso de la humanidad, tienen que fijar el rumbo correcto y asumir su responsabilidad histórica de garantizar el bienestar del pueblo y perseguir el progreso de la humanidad. Con un fuerte sentido de la responsabilidad hacia el futuro de toda la humanidad, tenemos que defender los valores comunes de la humanidad, fomentar la tolerancia de mente amplia hacia el entendimiento de los valores de las diferentes civilizaciones y respetar las exploraciones de los diferentes pueblos. Debemos oponernos a la práctica del unilateralismo disfrazado de multilateralismo y decir no al hegemonismo y a la política de fuerza. China nunca buscará la hegemonía, la expansión ni la esfera de la influencia. No hay margen para que el imperio continúe avanzando. Las bases que le permitieron consolidar su hegemonía tras la Segunda Guerra desaparecieron hace 50 años por el propio desenvolvimiento de los monopolios. No hay reparto posible de un botín que se achica día a día y por el cual esa minoría está dispuesta a matar o morir. Mientras tanto, los pueblos que somos saqueados día a día cobramos fuerza, conciencia para desarrollar las bases de la nueva humanidad que necesitamos. Los días del capitalismo, disfrazado de neoliberalismo, han terminado y cada vez menos creen que podemos bajo la sombra de los monopolios. En esa búsqueda nos encontramos y tanto China como nuestra Cuba han llevado a otro nivel, han desarrollado la experiencia de la clase obrera rusa y el proletariado mundial, mostrándonos a los trabajadores del mundo que otra vida efectivamente es posible. Y esa evidencia se está encarnando cada día más como transformación democrática para los pueblos del sur, como veremos a continuación. Cuba libre. Nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirá la isla en el mar antes que consintamos en ser esclavos de nadie. Fidel Castro Ruz. Este mes el imperio mostró su saña más cruda contra el faro, Cuba, la evidencia máxima que los pueblos que luchan y se escinden de las relaciones de producción capitalista pueden. Cuba es la prueba que el pueblo organizado es capaz de resolver todos los problemas que tiene y conseguir enormes hazañas colectivas. Y más aún, Cuba demuestra que se puede, a pesar de un genocida bloqueo comercial que lleva más de 60 años. Que se puede, aún con la guerra económica contra el pueblo, con sanciones, restricciones y contra todas las maliciosas formas que Estados Unidos y sus aliados han desarrollado para ahogar al pueblo cubano. En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso estos días declarar directamente a Cuba Patrimonio de la Humanidad por el heroísmo de resistir 62 años a agresiones de Estados Unidos, incluido el bloqueo más largo de la historia. Por eso,
La fuerza moral de Cuba llega y enriquece al mundo entero. Una población de 11 millones de personas, una isla que ocupa tan solo 110.000 kilómetros cuadrados del territorio mundial, la tercera parte de la provincia de Buenos Aires, demostró que se puede ganar a los monopolios, a las potencias imperialistas todas juntas, y que se puede resolver el hambre, organizar el trabajo y todas las relaciones en base a las necesidades de las grandes mayorías. Esto es lo que los convierte en un pueblo verdaderamente libre, justo, soberano y, por ello, feliz también. Los datos están a la vista. Las primeras protestas se registraron en la provincia de Matanzas el 11 de julio, no casualmente, 2 días después de que Cuba anunciara que la segunda candidato vacunal contra el COVID-19, la Soberana 02, mostraba una efectividad del 91,2%. 3 semanas antes se había anunciado que la vacuna Abdala, el otro candidato vacunal, mostraba una efectividad del 92,28%. Para el 11 de julio también, Cuba ya había logrado que 3.047.144 personas recibieran al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos. De ellas ya tenían las segundas dosis 2.565.754 personas y la tercera dosis 1.894.508 personas. A pesar de las sanciones que generaron también escasez de jeringas para poder aplicar la vacuna desarrollada localmente. No está de más recordar que Cuba desarrolló 5 candidatos vacunales, 5 contando solamente con los recursos humanos propios, pesando sobre sus espaldas el bloqueo que limita la importación de insumos médicos. Aún así, la Abdala y la Soberana llevan la delantera en los estudios, demostrando una efectividad mucho más alta que el grueso de las vacunas desarrolladas en los países centrales. Por dato, el 1 de julio se anunció que la vacuna CureVac, desarrollada en Alemania, la cuarta economía más desarrollada del mundo, mostró una efectividad de tan solo el 48%, casi la mitad de cualquiera de los candidatos cubanos. Más aún, nuestro país, aún con toda la experiencia científica legada por el primer peronismo, siquiera ha podido desarrollar una vacuna todavía. Está claro, una vez más, que el problema de la salud, como todo el resto de los problemas que enfrentamos, no tienen que ver con la plata, ni menos aún con la falta de capital o de lluvia de inversiones. Son un problema de clase, de nuestra clase contra la burguesía. Fueron justamente los grandes conglomerados y corporaciones las que hicieron del COVID un negocio más. Sabemos que justamente es el capital el que genera el grueso de las problemáticas que enfrentamos la humanidad, tal como vimos en el primer apartado. Nadie podría decir que Cuba cuenta con recursos de sobra para haber logrado tremenda hazaña como desarrollar 5 vacunas, y sin embargo pudo. Son los datos los que tienen que permitirnos analizar, reflexionar y ver bien. El enemigo hace décadas que trata de velarnos los ojos hablando de dictaduras, autocracias, para referirse a los pueblos que han decidido desterrarlos de su suelo. Sin embargo, a pesar de las consabidas maniobras con que Estados Unidos buscó desestabilizar la isla, el presidente Miguel Díaz-Canel se debió una profunda reflexión poniendo blanco sobre negro, demostrando cómo avanzan los pueblos, con organización, crítica, autocrítica y superación. En un discurso, tras los disturbios, hacía el recuento como estas movilizaciones, lejos de ser espontáneas, respondían a un malestar latente, generado adrede durante años por la política de Estados Unidos, sobre todo con el gobierno de Trump. Así advertía: con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por la administración Trump con relación a Cuba, empezaron a recrudecer una serie de medidas restrictivas, de recrudecimiento
del bloqueo, de persecución financiera en contra del sector energético, con el objetivo de asfixiar nuestra economía y que eso provocara el anhelado estallido social masivo, que siembre las posibilidades con todas las campañas ideológicas que se ha hecho. Poder llamar a la intervención humanitaria que terminan en intervenciones militares y en injerencias y que afectan los derechos, la soberanía y las independencias de todos los pueblos. Luego vinieron las 243 medidas que todos conocemos y, por último, se decide incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, una lista espuria, ilegítima y unilateral que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos creyéndose los emperadores del mundo. Todas estas restricciones propiciaron que al país se le cortaran de inmediato varias fuentes de ingresos de divisas, como el turismo, los viajes de cubanos a americanos a nuestro país y las reservas. Se hizo un plan para desacreditar las brigadas médicas cubanas y las colaboraciones solidarias que presta Cuba, que por esa colaboración ingresaban una parte importante de divisas. Toda esta situación provocó una situación de desabastecimiento en el país, sobre todo de alimentos, medicamentos, materias primas e insumos para poder desarrollar nuestros procesos económicos y productivos, que a la vez tributan a las exportaciones. Están cortados dos importantes elementos, la capacidad de exportación y la capacidad de invertir recursos. Y desde los procesos productivos, desarrollar bienes y servicios para nuestra población. También tenemos limitaciones en combustibles y piezas de repuesto, y todo esto ha provocado un nivel de insatisfacción, unido a problemas acumulados que no hemos podido resolver y que venían desde el período especial, unido a una feroz campaña mediática de desacreditación como parte de la guerra no convencional que trata de fracturar la unidad entre partido, Estado y pueblo. La vida, la historia y los hechos demuestran que está detrás de todo esto, que es asfixiar y acabar con la revolución. Y para eso están tratando de desalentar a nuestro pueblo, de confundir. Cuando las personas están en condiciones severas como las que estamos viviendo, ocurren hechos como los que vimos hoy en San Antonio de los Baños. ¿Quiénes eran esas personas? Los componían personas del pueblo que están viviendo parte de las carencias y dificultades. Lo hicieron personas revolucionarios que pueden estar confundidas y que puede que no tengan todos los argumentos o que están expresando sus insatisfacciones. Estos dos grupos de personas los hacían de una manera distinta y buscaban un argumento y pedían una explicación. Lo primero que decían era: yo soy revolucionario, yo apoyo la revolución. Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares. Las calles son de los revolucionarios y el Estado tiene toda la voluntad política para dialogar, pero también para participar. No vamos a entregar la soberanía ni la independencia de esta nación. Tienen que pasar por encima de nuestro cadáver si quieren tumbar la revolución. Esta descripción que hace Díaz-Canel sintetiza el accionar del enemigo durante más de 60 años. Pero si durante años logró convencer a ciertos sectores de la sociedad norteamericana y al resto del mundo, hace más de 20 que el pueblo cubano recibe mayoritariamente votos a su favor en la ONU, a su solicitud de poner fin al bloqueo genocida. Sin embargo, la prueba máxima de la derrota de la política del enemigo no está solo en que Cuba se mantiene en pie y más firme que nunca, recibiendo apoyos masivos en todo el mundo, sino que ahora es el propio pueblo norteamericano el que empieza a reclamar el fin del embargo. Durante julio nació en el centro del imperio un nuevo movimiento, Let Cuba Live, Dejen Vivir a Cuba, que con una carta firmada por más de 500 personalidades norteamericanas y periódicos como el New York Times, le pide a Biden que levante el bloqueo. Este movimiento, junto a Puentes de Amor,
reflejan la síntesis que entre la sociedad norteamericana empieza a caerse también el velo del sueño americano y la hegemonía del capital. El imperio ya no tiene plan para el mundo, pero menos aún para su propio pueblo, y el pueblo lo sabe. La patria grande libre. Un mes agitado en nuestra patria grande, sin dudas, pero un agite que de pueblos que dan pasos firmes en la construcción de una nueva sociedad. Sin duda, el hecho que marca la región durante el mes de julio fue la asunción del maestro rural, Pedro Castillo, tras un mes y medio de retrasar el resultado definitivo por las múltiples trabas y apelaciones impuestas por la candidata de derecha Keiko Fujimori. Tal como advertíamos en la introducción, la llegada de Castillo a la escena latinoamericana no resulta casual, teniendo en cuenta la historia reciente de nuestra región. Desde el No al ALCA, en 2005, encabezado por Chávez, Lula y Kirchner, la consolidación de la UNASUR, la CELAC, el ALBA TCP y tantas otras iniciativas han puesto en el centro de la escena la necesidad de una segunda y definitiva liberación de los pueblos del sur. El impasse de los gobiernos populares entre el 2015 y 2019 en la región implicó una profunda reflexión al interior de nuestra fuerza respecto de los errores que cometimos durante la década ganada que recorrió la región. Aprendimos quienes sobrevivieron a los embates del imperio lo hicieron porque fueron a fondo contra sus intereses, mientras que quienes no logramos consolidar a fondo una fuerza popular participativa y democrática, sufrimos un baño de agua fría que nos obligó a replantearnos cuán claro teníamos hacia dónde íbamos, pero sobre todo si efectivamente estábamos yendo contra el enemigo, si nos estábamos preparando para reemplazarlo o si habíamos abandonado la utopía por el consumo. Las revueltas en Chile de 2019 no son 30 pesos, son 30 años. Este mes vinieron parir finalmente la Asamblea Nacional Constituyente comandada por una militante mapuche de 58 años, Elisa Loncón, sobre cuyas espaldas pesa la presidencia de la Asamblea encargada de revertir la Constitución de Pinochet que aún gobierna Chile. En el mismo sentido, Colombia viene revolucionada desde la elección ajustada que dio el gobierno a Iván Duque, pero cuyo oponente de izquierda, Gustavo Petro, había logrado un 42% en las últimas elecciones en 2018. Desde entonces, y a pesar del asesinato récord de líderes políticos, sociales e indígenas, el pueblo no deja amedrentarse y sostiene una huelga general comandada por el movimiento obrero desde hace más de 2 meses. La hazaña con que las fuerzas policiales reprimen la protesta ubica a Colombia como el segundo país en cuanto a tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo, con un muerto cada 36 horas, según el reporte de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El informe asegura, además, que el paro nacional de
2021 tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en escenarios de protesta social en los últimos 44 años. A las fuerzas del imperio, además de que se les desmoronan Chile y Colombia, dos de los bastiones que mantenían como caballos de Troya en nuestra región, ahora Brasil empieza a mostrar más firme a retomar la voluntad de retomar el rumbo iniciado por Lula en el nuevo milenio. Dos datos resultaron centrales durante mes plagado de masivas movilizaciones a lo largo del gigante país vecino, bajo la consigna Fora Bolsonaro. En primer lugar, según la encuesta de julio, el 33,8% aprueba la gestión de Bolsonaro, frente al 43,5% de febrero. Los que los desaprueban suman ahora el 62,5% frente al 51,4% de la encuesta anterior. La imagen del líder de la derecha brasileña se desmorona a medida que se agranda el genocidio por COVID que permitió en su propio país, en el cual ya se contabilizan más de 600.000 muertos. Mientras tanto, su oponente, el recientemente absuelto y libre de cualquier causa generada por el lawfare, Luiz Inácio Lula da Silva, crece sin parar entre los brasileños. De acuerdo a una encuesta realizada en julio, Lula da Silva, quien aún no confirmó su candidatura, ya reúne 58% de la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022, lo que le permitiría consagrarse en primera vuelta. Detrás de Lula se ubica el actual mandatario, Jair Bolsonaro, con 25%. Esta holgada diferencia es la que motivó las recientes declaraciones abiertamente antidemocráticas de Bolsonaro, que ya amenazó que o hacemos unas elecciones limpias en Brasil o no hacemos elecciones. Retomando el latiguillo harto utilizado por la oligarquía latinoamericana de anticipar fraude cada vez que sus fuerzas están siendo aplastadas por las fuerzas populares. El segundo elemento que marcó las protestas contra el actual mandatario durante julio fueron las denuncias por el Covaxin Gate, que implican al presidente Bolsonaro en una trama de corrupción en la compra de vacunas. Tras el escándalo, un sondeo de Datafolha mostraba que el 70% de los brasileños considera que existe corrupción en el gobierno de Bolsonaro, quien había asumido bajo la promesa de combatir los desafíos de fondos públicos. Las estrategias de los monopolios y sus brazos locales en nuestra región se enfrentan con la resistencia de los pueblos, pero sin embargo aún conservan poder de daño, de generar caos entre nosotros. El mes pasado arranca nada menos que con el magnicidio perpetrado contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse. La historia del pequeño país caribeño ha estado signada durante la última década por el fatídico terremoto ocurrido en 2010, que dejó el saldo de 316.000 muertes, 350.000 heridos y más de 1.500.000 de damnificados para un pueblo de poco más de 11 millones de personas, pero que sobre todo debió sufrir la invasión que bajo la bandera de ayuda humanitaria hicieron Estados Unidos y demás países centrales sobre la isla. Ahora sabemos, por las palabras de la viuda, que el presidente
se encontraba en medio de una guerra con los poderes económicos locales y que por ahí, sin duda, se encuentra la razón de su asesinato. Solo los oligarcas y el sistema podían matarlo. Del magnicidio sabemos hoy que fueron los responsables por lo menos 2 norteamericanos y una decena de mercenarios colombianos. Ese poder de daño, sin embargo, tiene patas cortas y cada palo que dan les vuelve como un boomerang de democracia, justicia y participación popular. Tras 9 meses de gobierno, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se ha puesto al frente del esclarecimiento, encarcelamiento de los responsables y reparación de las masacres perpetradas por el golpe de Estado comandado por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la oligarquía de la rica Santa Cruz de las Sierras. Durante julio, los excomandantes de la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo III y el almirante Gonzalo Jarjuri Radala de la Armada de Bolivia fueron detenidos por su presunta implicación en el golpe. Con la aprehensión del ex jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, suman 13 los detenidos por las investigaciones por el golpe y las masacres ocurridas en Sacaba y Sencata. Pero además, durante julio, se supo que tanto nuestro país como Ecuador y Brasil habían apoyado con armamento al golpe. Por esa causa ya fueron implicados el expresidente Mauricio Macri, la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad. Al respecto, se refirió el presidente Alberto Fernández. Quiero pedirle disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar el 12 de julio. Conmemoramos el Día de la Hermandad entre Bolivia y Argentina y lo hacemos porque ese día coincide con el natalicio de Juana Zurduy. Es casi irónico que tengamos que enfrentar el Día de la Hermandad entre la Argentina y Bolivia con semejante locura. De igual forma que Cuba, Venezuela sufrió este mes 2 incursiones de Estados Unidos, una gestada desde afuera y otra en su interior, buscando desestabilizar al gobierno popular tal como hiciera en la isla. De acuerdo a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela, una aeronave militar de Estados Unidos violó el espacio aéreo del territorio nacional. Por esos días fue el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien reveló el desmantelamiento de una banda de criminales que planeaba sembrar terror en Caracas. Hay 3 paramilitares colombianos capturados y en declaraciones dicen que hay más de 20 paramilitares colombianos y tenían meses entrenando a delincuentes para llevar de terror a la población venezolana. Asesinaban gente inocente, eran un grupo de delincuentes haciendo acciones terroristas contra Venezuela, articulados con la derecha golpista para crear un ataque sobre Caracas. En el operativo incautamos armas oficiales, militares y policiales de Colombia. Se las habían enviado para entrenar a estos delincuentes. Ahora están confesando. Mercenarios colombianos en Haití, en Venezuela, nada resulta casual cuando se conoce al enemigo. Pero a pesar de todas estas intentonas, reafirmamos que no han podido quebrar la fortaleza de los pueblos. En Venezuela, las masivas internas del Partido Socialista de Venezuela
con más de 103.043 mujeres y 80.763 hombres postulados por el pueblo, son un paso más en la consolidación del poder popular que el imperio no ha de poder quebrar. En este sentido, las palabras de Castillo en su asunción sintetizan el espíritu de pueblo y democracia que se está gestando en el mundo y recorre nuestra región. Yo aprendí a luchar en esta plaza del pueblo junto con ustedes, con los obreros y campesinos. Gracias a la lucha tenemos ahora un proyecto político, una alternativa para el país. Les pido ser vigilantes. Ustedes han sido vigilantes antes, durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido. No solo vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno, sino que sean integrantes del gobierno. Ustedes son el gobierno, el pueblo es el gobierno. Ayúdennos, hermanos, a encaminar este trabajo. Esta es la lucha de ustedes. No traicionaremos al pueblo. Esta lucha no puede ser traicionada. Nuestra cera en la patria para consolidar la patria grande. Al igual que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú, Chile, Colombia, Brasil, el pueblo ha peleado y peleará. Y en nuestro país ese mismo espíritu se expresó con claridad en el mes de julio. El 16 de julio, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner debió comparecer ante la justicia por la causa denominada Memorándum de Entendimiento. En su alegato, que se extendió durante una hora, hizo un recuento detallado y profundo de cómo fue aplicado el lawfare, el espionaje y la persecución política durante el macrismo. Pero el eje de la defensa de la vicepresidente estuvo asentada en los fundamentos últimos de las múltiples causas en las que fue involucrada Cristina Fernández de Kirchner. La decisión de no pagarle a los fondos buitres aquello que pedían, que excedía con creces lo acordado con el resto de los acreedores. Así argumentaba la vicepresidenta. En el año 14 y en el 15 nosotros habíamos obtenido un triunfo resonante diplomático en Naciones Unidas. Había logrado sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Gracias a aquello, ahora se requiere el 66%. Si el 66% de los que quieren reestructurar la deuda están de acuerdo, todos están obligados a aceptar. Mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta. Se publicaban en los principales diarios europeos como que teníamos un pacto con el diario. Estas solicitadas las pagaba la Sign for Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué. Entonces digo, no, claro que esto del memorándum con Irán no es solamente una persecución a los acreedores. Tiene que ver con esto, con que le paguemos lo que querían a los fondos buitres, porque después que le pagábamos a los fondos buitres, todos decían que iba a venir la bonanza para la Argentina, porque iba a venir muchos capitales de inversión, pagábamos eso y venía. Y pagaron. Pagaron, lograron el acuerdo, lograron sacar el candado que habíamos puesto para que no se pagara en forma distinta de lo que habíamos pagado a todos los que, de buena fe, habían aceptado la reestructuración de la Argentina en el año 2005 y en el 2010. Bien, no lo hice, me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo. No le pagué lo que querían, porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que habíamos salvado pagándole al Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Qué pasó después de que le pagaron a los fondos buitres? ¿Qué hacían esto con el memorándum? Pasó esto. Esta es la deuda argentina. Esto es lo que no sé si alcanza a ver. Esto es cuando Néstor recibió el gobierno en el año 2004, debíamos el 116% del Producto Bruto Interno. La Argentina debía un producto y cuarto, más un
1,25 más de lo que producía en el 2015, cuando terminaba nuestro gobierno en el 10 de diciembre del 2015. El 37,4 solamente el PBI. Y ojo, que en este 37,4 está todo, pero teníamos en deuda en moneda dura únicamente el 13% más de 37,4. Fíjense ustedes cómo la redujimos desde 120, fuimos bajando y llegamos en el último tramo de mi gobierno al 37,4. Miren lo que pasó en apenas 4 años. Del 37,4 a fines del 2019, el 72,6 del Producto Bruto. Casi duplicaron. Miren cómo habíamos logrado. Miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no. Entonces, este memorándum, lo de la vialidad, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a los que siempre hicieron desde afuera dominarnos a través de la deuda. Vale la extensión porque aparece transparentado el mecanismo por el cual a través de las corporaciones, los monopolios, operan para succionar valor de los países periféricos y atarlos a mecanismos de endeudamiento que los mantenga bajo su dominio. Profundizar constantemente las condiciones para el robo a cielo abierto de las riquezas producidas por nosotros. El mecanismo de la deuda, tal como lo advierte Cristina Fernández de Kirchner, ha sido y es el arma con el que han tratado de subordinarnos históricamente los monopolios, empezando por el empréstito de Baring Brothers hasta el monumental endeudamiento con el FMI que nos legó el macrismo. Ahora bien, ¿dónde está el eje del problema? ¿Por dónde se corta la cadena de dominación? Tal como afirma Cristina Fernández de Kirchner, haber logrado escindirse de ese dominio permitió dar pasos en tomar soberanas decisiones en materia económica. Cuando afirmamos una y otra vez que la tarea central es resolver lo cruento, tomar en nuestras manos implica generar las condiciones para derrotar a nuestro enemigo, cortar las cadenas de subordinación a sus mecanismos económicos políticos que nos han doblegado durante décadas, fundamentalmente desde el fin de la última dictadura cívico-militar. Construir una fuerza capaz de resolver todos los problemas nosotros, con nuestro trabajo, con vistas a profundizar la cooperación con otros pueblos libres de nuestra región y del mundo, y, como venimos viendo, echando los cimientos más firmes para la consolidación de la patria grande. Resulta claro que los únicos capaces somos nosotros, la clase obrera, los laburantes, los trabajadores, los que hacemos el mundo todos los días, y sin embargo, debemos subordinar la satisfacción de nuestras necesidades básicas a los designios del enemigo. Veamos ahora cuáles son las condiciones que la realidad nos impone para dar esa pelea, que ya está lanzada. Durante julio, las portadas de los diarios se llenaron con datos de la gigantesca cosecha proyectada para 2021-2022. Según los datos, la cosecha alcanzaría un récord productivo de 139,9 millones de toneladas en la campaña 2021-2022. La molienda en el periodo enero-junio de 2021, con 22,06 millones de toneladas, se ubicó casi 3 millones de toneladas por encima de lo registrado en los primeros 6 meses del 2020, la marca más alta desde 2016, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, el escenario no pudo ser más favorable para la oligarquía. Precios internacionales en alza, devaluación de la moneda por encima de la inflación, costos en dólares atrasados y retenciones bajas. En particular, según el índice de precio de las materias primas agropecuarias, serie elaborada por el Banco Central, comparado con 2008, año de cosecha excepcional y precios internacionales elevados, la diferencia para este ciclo es de por lo menos 4 puntos más. Las 50 familias que controlan el campo siguen creciendo y enriqueciéndose a costa de la tierra que nos fue expropiada. De igual forma, la carne se ha mantenido en precios a nivel internacional excepcionalmente altos. Como veíamos más arriba, los alimentos aumentaron un 40% en promedio durante la pandemia. En junio, las restricciones a las exportaciones de carne fueron la zanahoria para obligar a los productores, matarifes, frigoríficos y demás eslabones de la cadena a sentarse a negociar la reducción de los precios para los cortes populares. Si bien los precios no descendieron y la exportación se retomó, se profundizaron los controles y los límites a los tipos de cortes que pueden ser exportados, a la vez que se reclamó el aumento de la inversión para elevar las cabezas de ganado. Pero,
como siempre demostró la burguesía, la ganancia es lo que prima y este mes se desmantelan algunos de los tantos mecanismos para evadir los controles, no pagar impuestos y obtener ganancias millonarias en dólares. El 16 de julio el SENASA realizó la intervención de mercadería depositada en 2 establecimientos en provincia de Buenos Aires, que consistía en carne envasada para la exportación por un total de 30.455 kilogramos, dispuesta en 1.230 cajas de aproximadamente 24 kilos de producto neto en cada una. Las autoridades constataron que dicha mercadería había sido producida para su exportación, pero que las empresas que la retenían no estaban habilitadas para comercializar y menos aún para exportar carne, motivo por el que se decomisó dicha mercadería para luego ser donada a más de 40 comedores populares. La evasión así aparece como moneda corriente en la práctica cotidiana de los monopolios. Los billones que nos han robado desaparecen en guaridas en el exterior. De acuerdo al informe elaborado por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, el 40% de las ganancias de las multinacionales, más de 700.000 millones de dólares, se transfieren a guaridas fiscales cada año. En el caso argentino, para 2017, la estimación de transferencias de utilidades de multinacionales que operan en el país a guaridas fiscales fue de unos 3.200 millones de dólares, que implicó una pérdida de recaudación equivalente a 1.125 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial, 100 pesos por unidad, esta elusión impositiva suma 112.500 millones de pesos, un poco más de un tercio de los recursos obtenidos por el aporte extraordinario a las grandes fortunas. La dimensión del robo es excepcional y sus implicancias para nuestra cotidianeidad aún mayores. En este sentido es que Alberto Fernández lanzó el debate una problemática nuclear que ya el movimiento obrero había planteado como necesaria en 2010. El debate por el reparto de las ganancias de las empresas entre los trabajadores. En julio informó el INDEC que la participación de la remuneración al trabajo asalariado en la torta general de los ingresos de la economía alcanzó el 46,1%, lo cual implica un descenso de 3,7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2020. Mientras los ricos se enriquecen, los trabajadores seguimos perdiendo participación en las riquezas que nosotros producimos. En este sentido, propuso retomar el debate para que los trabajadores participen de las utilidades de las empresas como una forma de mejorar la distribución del ingreso, en un contexto de pandemia que a su juicio dejó al descubierto la crisis del sistema económico. Hay artículos de la Constitución que no se cumplen, como el que dice que los trabajadores deben participar de las utilidades de las empresas. No deberíamos hacerlo cumplir, sería una forma de mejorar la distribución del ingreso, remarcó Fernández. Podríamos acordar con el presidente la necesidad de discutir la creciente participación de los trabajadores en las riquezas que producimos. Pero lejos de acordar con que el problema radica en mejorar la distribución de las mismas, entendemos que la clase obrera está dando pasos en plantearse el control de la producción. Todo lo que hemos recorrido durante este artículo pone de manifiesto la profunda batalla que tenemos por delante los trabajadores. No habrá mundo posible si no avanzamos en dominar nosotros los hilos de la producción. No hay margen. La naturaleza no aguanta medio siglo más las condiciones actuales de la explotación. Tampoco aguantamos más nosotros. No hay margen para recauchutar, mejorar este sistema. Nada de lo que toca el capital tiene posibilidades de subsistir. Durante julio se ha lanzado la batalla electoral, un momento del cual vamos a participar, pero con la convicción de que debemos ocupar ese estado, para que el enemigo no opere y profundice sus ataques contra nosotros desde ahí como lo hizo entre 2015 y 2019. El quiebro en la conciencia de los trabajadores, que se reflejó el 14 y 18 de diciembre de 2017 en las movilizaciones contra la reforma previsional, fue el puntapié para afirmar entre nosotros que la pelea es contra el neoliberalismo, que no es otra cosa que el capitalismo descompuesto recauchutado. Desde entonces, venimos accionando cada vez con más firmeza, empujando desde abajo la construcción de una verdadera unidad que permita consolidar una fuerza capaz de derrotar a nuestro enemigo.
Las elecciones de 2019 fueron el puntapié. En un nuevo contexto electoral que fue abierto durante julio con la presentación de los candidatos, debemos dar un paso más en afirmar y consolidar el plan político de la clase, que dé respuestas a las necesidades de nuestro pueblo, del conjunto de los trabajadores. No queremos ser representados. Somos los únicos sujetos protagonistas capaces de dar vuelta a la taba de las relaciones de dominación capitalista. Por lo tanto, nuestra campaña es y será siempre casa a casa, cuerpo a cuerpo, desarrollando cada uno de los frentes, educativo, de arte, asentados en la construcción de nuestra historia puesta al servicio de esa pelea, tal como viene sucediendo en nuestros países hermanos. Para ello, resulta imperioso que avancemos en el desarrollo de la ciencia que nuestra clase requiere para resolver los problemas que enfrentamos. Producimos ciencia desde y para los trabajadores, porque solo con herramientas, con síntesis, con práctica, con historia, el pueblo será invencible. Por lo tanto, no queda más posibilidad que asumir la misión histórica que nuestro pueblo, el de la patria grande, tiene planteada, como lo afirmará Martí hace más de un siglo atrás.